Dios le bendiga, mi nombre es Luis. Eh, Quisiera compartir la palabra de Dios que se encuentra en Romanos capítulo 8 y leemos a la gloria de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, lo que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó
por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Él es que justifica? ¿Quién es el que condenará? Cristo es que le murió, más aún el que también resucitó, el que está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Si leemos aquí, vemos que el apóstol Pablo le escribe a los romanos y le dice, ninguna condenación hay para aquel que está en Cristo Jesús. Él comienza diciéndole a usted que al seguir Jesús, usted tiene unos beneficios inmensos. Usted no ha de ser condenado en el infierno. Entonces él continúa definiendo qué es ser un cristiano. ¿Cuál es la definición de ser cristiano? Y él dice, el que es cristiano es andar en el Espíritu, no conforme a la carne. Entonces él sigue explicando cuáles son las diferencias, cuáles son los beneficios de la carne. La carne trae corrupción, trae muerte, trae deseos lasciviosos, no es beneficioso. Por vivir en el Espíritu es observar la ley de Dios, practicar la ley de Dios, compartir de la ley de Dios, y para aquellos no hay condenación. Entonces sigue diciendo que nosotros somos escogidos. Si usted le sirve a Dios y anda conforme a la ley de Dios, usted es escogido de Dios y no hay ninguna condenación. De tal forma que usted ya no vive para usted mismo, usted vive para Dios. Es el beneficio de vivir para Dios y no hay nada que te puede separar del amor de Dios. Si usted es de Dios, por dentro debe sentir un gemir, una llanta, un fuego, algo que le llama la atención, que siempre quiere acercarte a Dios. Esa es la diferencia entre uno que anda conforme al Espíritu y uno que anda conforme a la carne. El que anda conforme al Espíritu siempre está pensando las cosas del Espíritu y ha de recibir premios, el galardón, los beneficios de andar en el Espíritu. El que anda conforme a la carne recibe los beneficios o la condenación de andar en la carne. Espero que usted se haya gozado, no de mí hablar, sino de la palabra de Dios. Que Dios le bendiga. Bye.